Bueno, vamos al tema de osciladores no sinusoidales. A diferencia del tema anterior, lo que queremos generar ahora son formas de onda. En general, las más comunes que vamos a querer generar son la diente de sierra, la triangular y la de la onda cuadrada o onda pulsada. Nosotros vamos a hacer esto mediante circuitos analógicos, ¿sí? Después en la última filmina vamos a ver cuál es la última tecnología, digamos, en la fabricación o en la síntesis de formas de onda. Pero nosotros vamos a ver algunos circuitos que nos van a permitir cubrir una amplísima gama de problemáticas que vamos a tener en la vida profesional, si se quiere. Este tipo de osciladores se llaman osciladores de relajación. ¿Por qué se llaman osciladores de relajación? A diferencia de los osciladores lineales, osciladores sinusoidales, va a haber el dispositivo, el amplificador en general va a comportarse de manera no lineal, ¿sí? Y en particular se va a comportar, o digamos su funcionamiento se va a basar en la carga y la descarga de un elemento, ¿sí? Elemento que casi siempre es un capacitor. El dispositivo que nosotros vamos a utilizar es un comparador, ¿sí? Un comparador que bien podría ser un amplificador operacional. Si bien hay comparadores específicamente diseñados para trabajar con dos valores posibles, ¿sí? También podríamos usar un amplificador operacional digamos, lo que sería a lazo abierto o con realimentación positiva. Pero en definitiva nosotros vamos a tener un amplificador que va a tener dos entradas, una inversora, otra no inversora, vamos a tener nuestro epsilon y vamos a tener una tensión de salida. Y como nosotros no vamos a realimentarlo negativamente a este amplificador, sino todo lo contrario, lo vamos a alimentar positivamente, no se va a cumplir que va a haber tierra virtual, o mejor dicho, cortocircuito virtual entre el pin más y el pin menos. En todos estos circuitos, la diferencia de tensión entre el pin más y el pin menos puede tomar cualquier valor, ¿sí? Esto justamente ocurre porque el circuito, la red de resistencia que nosotros le pongamos por afuera, no va a generar realimentación negativa. Entonces, BS, esta señal de salida, solo va a tener dos valores posibles, que van a estar cerca de las tensiones de alimentación. ¿Por qué? Porque el amplificador va a funcionar saturado, básicamente. Entonces, si epsilon es mayor que 0, es un poquitito, digamos, positiva, el amplificador se va a saturar a más B, y si es un poquitito negativa, se va a saturar a menos B. Eso genera que, digamos, por ejemplo, en este circuito donde tengo el pin más referenciado a tierra, ¿no? Fíjense que si la tensión de entrada BE es positiva, el epsilon va a ser negativo, ¿sí? Tengo una tensión más positiva, o sea, epsilon, que es B más menos B menos, termina siendo 0 menos algo positivo. Entonces, si BE es positiva, este comparador se viene a menos B. Su salida se satura al valor negativo. Si por el contrario BE es negativa, epsilon termina siendo positivo, estoy en esta parte, y la BS termina siendo positiva. Si yo hago variar BE de positivo a negativo, voy a estar moviéndome acá. Entonces, si estoy por acá, la tensión va a ser positiva, y ni bien yo cruzo a las B's positivas, va a haber una transición entre este punto y este punto, ¿sí? Si yo me voy moviendo con cierta velocidad, el dispositivo va a pasar de más B a menos B, de menos B a más B, y alternativamente. Esta característica, este tiempo que tarda el amplificador en
transitar desde este valor a este valor se llama rise time. Y es importante para un comparador, porque un comparador tiene como función principal cambiar de estado. Y esa velocidad de cambio es un parámetro importante. Para que ustedes comparen un integrado que se llama comparador, que tiene el mismo símbolo, no hay que confundirse. Un integrado comparador tiene un rise time mucho más grande que un amplificador operacional común. La respuesta es que eso es así porque los integrados comparadores, como por ejemplo el 339, el 331, el 311, no tienen capacitor de compensación, porque no lo necesitan, porque nunca va a funcionar como amplificador, ¿sí? Va a funcionar como comparador. Entonces en los comparadores, hay comparadores mucho más rápidos que estos son los que se consiguen y son baratos. El parámetro más importante es es el rise time. Bueno, entonces todos los osciladores o la mayor parte de los osciladores que generan ondas diente de sierra, triangular y cuadrada, están basados en lo que se llama el comparador regenerativo de Smith-Trigger. El comparador regenerativo está basado en el comparador que vimos recién, pero tiene algunas características adicionales. Pues le vamos a poner, va a ser un comparador ordinario, al cual le vamos a agregar un par de resistencias por afuera para darle una característica especial. Bueno, simplemente es lo que vamos a ver ahora. Detecta niveles definidos de señales lentas, sin ruido. Bueno, el intervalo de tensión es ajustable dependiendo de lo que le vamos a poner afuera y puede generar ondas con dos valores definidos de señales que varían lentamente con el tiempo. Hay dos maneras de conectar el comparador de Smith o hacer un comparador de Smith con un amplificador. Una es un modo de inversor. Estos son parecidos a las topologías con amplificador operacional. Pero insisto que esto no va a trabajar con realimentación negativa. Hay una que es el modo inversor. ¿Qué significa modo inversor? Que si yo hago que BE sea positiva lo suficiente, la tensión de salida termina siendo negativa, ¿sí? Como por ejemplo acá en este gráfico. Es decir, si yo estoy en BE en este valor y la aumento lo suficiente, siempre voy a transitar hacia BS negativas. Y por el contrario, si yo me muevo con BS positivas hacia negativas, el valor final va a terminar siendo positivo. Bueno, ¿y en qué consiste el disparador de Smith? El disparador de Smith es un comparador que está realimentado positivamente. ¿Sí? Fíjense que de la salida yo estoy tomando una parte de la señal y la estoy reinyectando en vez del pin al pin negativo al pin positivo. ¿Sí? ¿Y qué va a originar esto? Bueno, como ya les dije, no va a haber cortocircuito virtual. Esta tensión va a poder tomar cualquier valor. Bueno, esta característica, que ahora vamos a ver cómo se genera, ¿sí? Porque esto, en vez de variar como antes, es decir, con umbral fijo, este es el umbral de transición. Bien si yo vengo desde valores negativos hasta valores positivos, o bien si yo vengo de valores positivos a valores negativos, lo que genera la realimentación positiva es que el umbral de transición de positivo a negativo sea diferente del umbral de transición de negativo a positivo. Y eso lo que genera es lo que se llama una ventana de histéresis, por su parecido con la histéresis de un ciclo magnético. Digamos, la palabra ya histéresis tiene algo que tiene que ver con esto, digamos, con que los caminos son distintos. Este conjunto, con la resistencia ya puesta, en general
tiene este símbolo. A veces, además de nosotros poder hacerlo nosotros mismos, estos comparadores de Smith vienen encapsulados como si fueran circuitos digitales. Por ejemplo, hay una serie de circuitos digitales, en particular de inversores, Smith, que es creo que la 40106, cuya entrada digital tiene una pequeña ventana de histeresis para eliminar ruido, básicamente. Bueno, ¿cómo funciona esto? Acá vamos a tener dos umbrales que son, digamos, son las tensiones BE para las cuales la BS cambia, ¿sí? Que en sentido positivo es el umbral B1 y en sentido negativo es el umbral B2. ¿Qué significa esto? Que no lo expliqué, no lo aclaré. ¿Qué significa este diagrama de flechas? El diagrama de flechas lo que implica es que si yo, por ejemplo, estoy con mi tensión BE en este punto, estoy con una BS positiva. Si yo aumento el valor de BE, voy a venir por acá, BS va a ser positiva, va a ser positiva, va a ser positiva, y cuando llegue acá, si sigo aumentando BE, va a ser negativa. Si yo me paré acá y vuelvo con B hacia atrás, voy a permanecer con BS positiva. Pero si yo llego hasta acá, el comparador cambia de estado y si sigo aumentando BE, voy a tener valores negativos de BS. Ahora, si yo me paré acá y vuelvo, ya no voy a volver por este camino. Voy a volver por este camino. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que hace el comparador de Smith es generar, bueno, dos umbrales y dos caminos diferentes para la ida y para la vuelta. Ahora, ¿por qué funciona así esto? Lo que tenemos que ver es cuál es el umbral, ¿sí? O cuál es la tensión necesaria en BE acá para que este comparador cambie de estado. Y la tensión que hace que este comparador cambie cuando yo entro por el pin menos es la tensión que hay en el pin más, ¿sí? Porque este comparador es el mismo que este básico, ¿sí? Este básico cambia cuando este punto es igual a este o viceversa, ¿sí? Entonces, entonces, cuando la tensión de salida es B, yo me tengo que fijar qué valor tiene que tener BE para igualarse a este valor que está acá. Y la pregunta es, si yo tengo la salida en BS, tengo B, ¿qué valor hay acá de tensión? Y es la caída básicamente en la resistencia R2. ¿Y cuánto vale la caída en la resistencia R2? Y bueno, es B por R, digamos, dividido R1 más R2 por R1, por R2, ¿sí? Que es esta resistencia. Entonces, este umbral termina siendo este valor, igual a este valor. Cuando llego acá, digamos, para cambiar de nuevo de valor tengo que pasar por B2. ¿Y cuánto vale B2? Y bueno, es lo mismo, nada más que ahora la salida está en menos B en vez de en B. Pero la expresión es la misma, porque digamos es la caída en R2 dividido, que es, digamos, la tensión de salida afectada de este divisor resistivo. Bueno, entonces el umbral no es constante como el comparador en la sola. Entonces esto genera la ventana de histeresis. Yo puedo cambiar la posición de esta ventana agregándole, o mejor dicho, en vez de referenciar la tensión R2, la tensión de este punto a tierra, a una tensión arbitraria. Y la llamo BREF, ¿sí?
¿Cómo hago el análisis? El análisis es exactamente el mismo. Es decir, supongo que la tensión está en el valor B, ¿sí? Acá tengo Bref, esta sería una tensión constante. Y bueno, la supongo positiva, ¿sí? Esta ventana está de este lado porque Bref es positiva, pero si yo pongo una Bref negativa, esta ventana se me puede venir para acá. Entonces, ¿cuál es el valor? De nuevo, ¿cuál es el valor en el pin más cuando esta tensión BS está en B? Y bueno, es lo mismo. Nada más que ahora la tensión en este punto va a ser Bref más la caída en R2, ¿sí? En realidad no va a ser Bref más la caída en R2, sino que va a ser la tensión que haya en este punto respecto de tierra, y eso tiene que ver con la caída que hay entre este punto y este punto, que no es otra cosa que B menos Bref. Bueno, si ustedes, yo les dejo los cálculos a ustedes para que los hagan tranquilos. Pero básicamente mi umbral superior B1 va a tener esta forma, va a depender de B y de Bref, y el umbral negativo, mejor dicho, ¿qué dije? Superior, inferior, va a ser este que está acá, haciendo la misma suposición, ¿no? Es decir que en vez de B cambia el valor del comparador a menos B y tengo que calcular qué tensión hay en el pin más. Ese va a ser el valor de tensión que va a hacer que cambie nuevamente el estado del comparador. Bueno, la ventana de histéresis yo la puedo controlar con los valores de resistencia. Depende de este cociente, digamos. Este es el valor, el valor medio, ¿sí? Va a ser el valor de referencia por el factor de atenuación del divisor. Hay que hacer las cuentas acá. Podría yo tranquilamente hacer que esta ventanita sea, digamos, sea muy chiquitita. Ese valor o esa condición la puedo lograr haciendo que R2 sea mucho más chiquita que R1, ¿sí? Y entonces básicamente yo tengo manera de controlar, bueno, que si el ancho de la ventana de histéresis y también la posición con la magnitud de Bref y su signo. También tengo el modo no inversor. Modo no inversor, un Smith Trigger no inversor, es un comparador que para B es positivo. Si yo aumento lo suficiente en la BE en sentido positivo, la salida va a terminar siendo positiva o más B, ¿sí? Y si la reduzco, la BE, a valores negativos suficientes, voy a terminar teniendo una tensión negativa a la salida. Bueno, y el análisis es el mismo, es decir, yo voy a tener que ver, por ejemplo, en este punto hay 0 volt, ¿sí? No va a haber cortocircuito virtual para nada, y voy a tener que ver cuál es el valor que tiene que tener B para que en este punto se iguale la tensión del pin más y la tensión del pin menos, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo tengo acá, por ejemplo, más B, acá tengo B, y acá tengo una B que no conozco, pero sé que este punto para el cambio tiene que ser 0 volt. Entonces planteo esta malla, digamos, acá, así. Planteo esta malla y entonces igualo a 0 esta tensión, ¿sí? Básicamente esta expresión que yo iguale a 0 es la expresión de tensión en este punto, ¿sí? No es otra cosa que BE más la caída en R1, que es la diferencia de tensiones dividido las dos resistencias. Si uno termina de hacer este análisis, lo que va a ver es que el umbral de cambio para tensiones que vienen en este sentido, digamos, acá, que es el caso que estábamos analizando, es menos B por R1 sobre R2, y el umbral positivo es B por R1 sobre R2. Nuevamente, si yo pongo
en vez de una referencia en 0 volt acá, pongo una Vref, voy a poder correr la ventanita hacia la posición que yo quiero. Bueno, y en definitiva, ¿cómo puedo hacer para generar yo un oscilador? ¿Sí? Eso es lo que estamos tratando de hacer. Bueno, el circuito más simple consiste en la inclusión de un circuito de carga y descarga RC. ¿Sí? Fíjense que esto que está acá es una realimentación positiva, es un Smith Trigger, ¿sí? Y acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Por un lado voy a tener mi realimentación positiva y por otro lado la salida de mi amplificador operacional. Ahora vamos a explicar qué significa o para qué sirven R3 y estos diodos Zener. La salida de mi amplificador operacional va a alimentar la carga y la descarga de un capacitor a través de una resistencia R, ¿sí? Esta red R3 y estos dos diodos en antiserie lo que hacen es independizarme de alguna manera de la salida, de la tensión de salida que tenga este amplificador, porque en algún momento vimos que los amplificadores operacionales tienen mucha variabilidad en cuanto a la tensión que pueden entregar a su salida, ¿sí? Esto básicamente por la etapa de salida propia del amplificador, pero si uno busca la hoja de datos de un LM358 va a ver que a veces pierde 3 bolas, a veces pierde 2 bolas, a veces pierde 1,5 bolas. Entonces, si yo quiero cargar y descargar este capacitor a una corriente digamos, de la cual yo tenga certeza, no puedo andar dependiendo de esta tensión de salida. Entonces lo que voy a hacer es, a partir de esa tensión que yo no conozco muy bien, generar una tensión que sí conozco mucho mejor, que es la tensión de un par de Zeners que yo ponga. Bueno, esto están en antiserie porque se supone que voy a alimentar al amplificador con tensión positiva y negativa, ¿sí? Es decir, que esto va a poder ir hasta, por ejemplo, 9 volt y menos 9 volt. Con la pérdida que esto suponga, ¿no? Pero si yo pongo Zeners de 6,2 volt, voy a poder tener en este punto 6,2 más la B gamma del otro diodo, ¿sí? Supónganse 0,7, 6,9 y cuando cambia a tensión negativa voy a tener menos 6,9. Entonces esa tensión la voy a conocer con mucha más precisión que si tomo directamente la salida del operacional. Entonces, primero que nada, la BS que voy a tener a la salida, como recién dije, va a ser o BZ más BD, si el amplificador operacional está en positivo, o menos BZ más BD, si está en negativo, ¿sí? La tensión de salida pico, entonces, va a ser la misma, el módulo, si se quiere, le voy a llamar BS pico, a el valor pico o máximo que va a tener tanto la positiva como la negativa, ¿sí? Entonces, supongamos ahora que la salida está en alto, ¿no? Está el amplificador en su saturación positiva y entonces yo voy a tener en este punto voy a tener la tensión de los diodos afectada por el divisor resistivo. En particular, el punto, digamos, la entrada no inversora del amplificador va a estar a la caída de R1, ¿sí? Entonces voy a tener la tensión positiva máxima por R1 sobre R1 más R2. Esta tensión es positiva, ¿sí? Va a ser positiva y va a ser el valor al cual va a cambiar, digamos, el cual va a hacer cambiar este comparador. Mientras esta tensión sea menor que este comparador va a tener salida en positivo, porque obviamente está en positivo porque esta tensión es mayor que esta, ¿sí?
Pero ¿qué pasa? Supónganse que el capacitor está descargado. O sea, tengo tensión 0 en el capacitor, el pin menos está en 0 volt y acá tengo una tensión positiva, ¿sí? ¿Qué va a pasar si yo tengo una tensión positiva acá? Por acá no circula corriente y por acá se supone que no circula corriente. Yo no voy a cargar mucho este punto. Entonces básicamente tengo una tensión positiva acá y un RC. ¿Qué va a pasar con este capacitor? Y se va a empezar a cargar en forma exponencial a la constante de tiempo con la velocidad que determine el conjunto RC. Entonces esa tensión, o mejor dicho, esta tensión sobre el capacitor va a crecer y probablemente en algún momento llegue a este valor, ¿sí? Entonces voy a llamar a ese valor, digamos, cuando el capacitor llegue a su valor pico máximo, ¿sí? Que esto va a ser una parte, digamos, el capacitor evoluciona con una exponencial, este valor va a tener que ser, obviamente lo voy a tener que programar para que sea menor, digamos, que el valor final de esa exponencial. Pero cuando llegue a ese valor, el comparador va a terminar digamos, va a cambiar de estado, ¿sí? Ese valor de transición, lo voy a llamar K por Bs pico, ¿sí? Bueno, esa K no es otra cosa que el factor del divisor resistivo, ¿no? Pero en el momento en el cual el capacitor llega a este valor, el comparador cambia de estado, ¿sí? ¿A qué cambia? Bueno, de positivo a negativo, al valor menos Bz más Bd. ¿Qué pasa en ese momento con este capacitor? Y este capacitor estaba cargado a K por Bs pico, ¿sí? Llegó, hizo esto y ahora le pusieron tensión negativa. Entonces ahora se va a ir descargando. ¿Hacia dónde se va a ir descargando? Y hacia su valor final, que es negativo, ¿sí? Hacia el valor final que impone este punto. Bueno, acá lo tenemos un poco más claro, digamos. Supónganse que yo, bueno, acá el primer ciclo lo arranqué con el capacitor descargado, o sea que arrancaría desde acá y con su constante de tiempo, cuando llega al valor de umbral, el comparador cambia de estado, ¿sí? Y en el próximo ciclo, que vendría a ser digamos, sin despreciando el momento en el que el capacitor estaba descargado, pero yo voy a tener una exponencial que va a ir desde kBs pico hasta menos kBs pico y alternativamente, ¿sí? Bueno, ¿qué nos interesa saber de este circuito? Bueno, lo principal que nos interesaría saber es el periodo, ¿sí? O la frecuencia. Entonces, para averiguar la frecuencia, tenemos que analizar cómo se comporta digamos, la tensión en el capacitor en función de los cambios que haya, con el comparador. Entonces, la expresión del capacitor es un valor inicial, ¿sí? Supongamos que estamos viendo la evolución del capacitor a partir de este punto, a partir de acá, ¿sí? Y la tensión del capacitor va a tener esta expresión. Si ustedes quieren, pueden verificarlo. Pero digamos, esa expresión, fíjese que me da para t igual a 0. Bueno, en realidad arranqué del valor negativo. Este es el valor inicial. Y esta es la expresión. Fíjense que para t igual a infinito, si yo acá tengo Bs pico, ¿dónde debería ir el valor del capacitor? Y debería ir a Bs pico, justamente. Pero yo lo voy a cortar antes, es decir, antes de que llegue a su valor final, en un punto anterior, lo voy a hacer cambiar con mi Smith Trigger, ¿sí? Bueno,
Entonces la historia es calcular, bueno, cuánto tarda ese capacitor en ir de menos kbs pico a más kbs pico. Y lo que tengo que hacer es, bueno, analizar esta expresión, simplemente ver cuál es el tiempo T1 que tarda esta exponencial en ir desde menos kbs pico a más kbs pico. Entonces lo que hacemos, bueno, es digamos, hacer el despeje de T1 haciendo ¿cómo es? Aplicando logaritmo y demás. Esto síganlo ustedes después. Bueno, y acá tengo una expresión para mi T1. Este es el tiempo que va a tardar el capacitor en cambiar desde abajo, del valor negativo hasta el valor positivo. Como la forma de onda de subida es la misma que la de bajada, el periodo va a ser 2 veces ese valor y en consecuencia la frecuencia, bueno, la frecuencia va a ser 1 sobre el periodo, ¿sí? Pero bueno, ya tengo una estimación de cuánto vale la frecuencia de mi oscilador. Bueno, ¿cómo puedo variar? ¿Qué es lo que puedo variar de este oscilador? Bueno, en principio podría variar la frecuencia mediante la variación de, bueno, R podría variarlos cómodamente, C ni se me ocurriría, los capacitores no se pueden variar, salvo los capacitores de radiofrecuencia. Cualquier capacitor no es fácil hacer un capacitor variable. ¿Y qué más? Bueno, podría variar esto, pero esto al estar adentro de un logaritmo es mucho más ineficiente, digamos. Entonces, para variar la frecuencia yo podría variar cómodamente la resistencia de carga y descarga del capacitor. Bueno, una cosa que no aclaré es que, es evidente de lo que estamos diciendo, pero digamos, yo acá voy a tener en el capacitor una tensión que es exponencial y a la salida de mi comparador voy a tener una onda cuadrada, ¿sí? Con la frecuencia calculada previamente. Ahora, ¿qué me interesaría a mí hacer? Por ejemplo, una cosa que me podría interesar hacer es lograr, bueno, esto, esperen un cachito, lograr esto, es decir, que la forma de onda en vez de ser cuadrada, tuviera la posibilidad de mover este flanco, ¿sí? Mover cualquiera de los dos flancos, de tal manera que uno pueda lograr lo que se llama habitualmente como modulación de ancho de pulso, ¿sí? Si yo pudiera modular, o mejor dicho, variar el ancho de este pulsito, sería algo muy útil, ¿sí? Es algo que, bueno, para los que conocen o saben algo de fuentes de switching, las fuentes conmutadas tienen digamos, su control se basa en una forma de onda cuyo ancho se puede variar, ¿sí? Bueno, y esto se puede hacer muy fácilmente porque yo podría tranquilamente modificar la constante de tiempo de carga del capacitor y hacerla diferente de la constante de tiempo de descarga del capacitor. Es decir, cuando la tensión acá es positiva, este diodo se polariza en directa, este se polariza en inversa, y tengo este camino para la carga del capacitor, y cuando esta tensión se hace negativa, se apaga este diodo, se prende este diodo, y me permite descargar el capacitor a través de este camino, ¿sí? Lo que yo puedo hacer para que, digamos, para que la resistencia total permanezca constante es poner acá un potenciómetro, ¿sí? Es decir, que la suma de la resistencia C y la resistencia D siempre dé el mismo valor. Si yo me aseguro eso, me aseguro que el periodo no va a cambiar, ¿sí? Porque la R va a ser la suma de dos que siempre van a ser iguales, ¿sí? En un potenciómetro el cursor vendría a ser este está en el medio y estos son los dos extremos del potenciómetro. En ese caso yo tendría un T1 para la carga y un T2 para la descarga. Y ahora el tiempo total
depende de las dos, de estas dos. Y básicamente si yo pongo el potenciómetro para un lado y para el otro, lo que voy a poder hacer es que o bien la carga sea lenta y la descarga sea rápida, o la carga sea rápida y la descarga sea lenta, modificándome de esa manera el ancho de este pulsito.